Hazme un muñeco de nieve. Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os muestro cómo hacer un muñequito de nieve. Y estos tres accesorios que me habéis puesto a mí son los que adornarán a dicho muñequito tan simpático para estas fechas tan bonitas que se aproximan y que están más cerca de lo que imagináis. Así que os dejo con él. Estás en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Bueno, pues comienzo empapando bien de cola blanca la lana que vamos a utilizar para nuestro muñeco. Y dos globos que ya tengo aquí hinchado, uno más lleno que el otro para diferenciar cuerpo de cabeza. Y que he atado los dos por las boquillas de llenado. Tomo la lana que está previamente empapada de cola y comienzo a darle vueltas por todo el alrededor del globo. Hago lo mismo con lo que será la cabecita. La unión, la verdad es que no me preocupa mucho, ya que cuando esto seque y endurezca, voy a recortarlas y uniré cabeza con cuerpo. Lo dejo secar el tiempo necesario hasta que endurezca. Y mientras eso ocurre, vamos a ir marcando y recortando en fieltro negro todas sus extremidades de la cara y su gorrito. Aquí ya tengo marcada su boquita y con este cortador marcaré sus ojos. Con este más grande marcaré sus tres botones. Bien, ahora giro el fieltro y voy a marcar por el otro extremo su gorrito. A la copa le voy a dar unos 10 centímetros de altura. Marco y recorto. Para el ala del sombrero tomo 8 centímetros con el compás y hago una circunferencia de 16 centímetros de diámetro. Antes de cortar, para aprovechar este trozo de cartón, tomo la medida de la copa y la plasmo en el cartón. Esto me servirá como plantilla para la corona de la copa. Tomo las plantillas y marco sobre el fieltro 2 para el ala y 2 para la corona de la copa. Recorto. Y ahora uno las dos coronas de la copa y las dos alas del sombrero con silicona caliente. Hago pequeños cortes a 1 centímetro por todo el largo de la copa para poder pegar en circular sin problema. Y ahora voy pegando la copa sobre la corona con silicona caliente. Los cortecitos que hice antes me ayudan mejor a coger todas las curvas. La corona de cartón que me sirvió como plantilla se la pego al fieltro para que tenga más firmeza y le voy a dar la vuelta para que quede todo por dentro. Tomo la plantilla del ala del sombrero y le marco la corona para ir pegando por esa marca toda la copa. Y con silicona caliente voy pegando lo que es la copa al ala del sombrero. Y aquí tengo el sombrerito a falta de decoración.
Mirad, con arcilla polimérica he hecho 2 bastones de caramelo, un vivo para la corona de la copa y unas pequeñas bolitas que harán, porque mi imaginación me lo permite, de acebo. Y ustedes diréis, ¿dónde vas a pegar el acebo, chiquillo? Pues voy a improvisar una ramita con hilo de yute que pego unas cuantas hebras con silicona caliente. Deshago los hilos y le pongo cola blanca. Con el cepillito voy separando las hebras y ahora voy tomando pequeños mechones que voy retorciendo y los iré dejando retorcidos hasta que se vayan secando. Una vez están medio secos, desharé esos retorciones y me quedará algo tal que así. Mirad, así es como quedó la ramita, la supuesta ramita. Bien, ahora con silicona voy a pegar todos los adornos al sombrero. Comienzo por el vivo de caramelo. Voy aplicando un poco de silicona y voy a pegar todo el vivo por su copa. Esto me ayudará a tapar la unión del fieltro. Aquí ya tengo puesto los 2 bastones de caramelos, una cinta roja de fieltro, rodeando todo el sombrerito y ahora le voy a pegar la ramita que he hecho del supuesto acebo. Ay, miren qué cookie quedó. Se me ha antojado hacerle un lacito pequeño y como va a ser pequeñito, con mis dedos saldrá demasiado grande, así que me ayudaré de un tenedor. Coloco la cinta sobre el tenedor, dejando siempre un cabo hacia abajo. Paso por detrás del tenedor y lo meto por el primer diente del tenedor. Paso por detrás y ahora por delante. Paso otra vez por el último diente del tenedor. Este cabito lo meto justo por el centro, dejando una pequeña lazada ahí en el medio. Este cabito lo meto por el centro del tenedor y en lugar de meter el cabo por aquí delante, se mete por detrás. Así. Tiro del cabito. Aprieto bien. Saco el lazo del tenedor y acomodo bien las tiritas. Corto en cejo las tiras y aquí está este cookie chachi lacito. Mirad qué cocina. Y con silicona caliente lo pegamos al sombrero. Y aquí tenemos terminado el gorrito de nuestro muñequito de nieve. Ahora con esta lana roja y un gancho de 5 milímetros le voy a hacer una bufandita para que el muchacho no me pase frío. Hago un nudo corredizo, ajusto y monto 14 cadenas más 2 para dar altura, ya que esta bufandita la voy a hacer toda de puntos altos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora le doy 2 cadenas más para dar altura al punto. 1 y 2. Tomo hebra y la meto 2 puntos más atrás, o sea, en el punto 14, en la cadena 14. Por ahí. Tomo hebra, vuelvo a tomar hebra y la paso por los 2 primeros nudos. El principio siempre cuesta un poquito porque se agarra. Vuelvo a tomar hebra y lo paso por los 2 nudos restantes. Vuelvo a tomar hebra y ahora lo paso por el siguiente punto. Lo paso por los 2 puntos primero. Tomo hebra y los 2 últimos. Vuelvo a tomar hebra y lo paso por el siguiente punto. Saco por los 2 primeros, tomo hebra y por los 2 últimos. Así es como haré toda la bufandita de nuestro simpático amigo Muñequito de Nieve. Voy a tener la cancioncita del Muñequito de Nieve. Bien, aquí estoy con el último punto de la segunda vuelta y hago 2 cadenas más para la siguiente vuelta. Y aquí tenéis, así es como quedará nuestra bufandita. Voy a hacer este mismo punto hasta terminarla. Ahora voy a hacerle los bracitos con estos 2 palitos de madera. Corto unos 10 centímetros y al otro palito le hago lo mismo. Pongo un puntito de silicona y lo pego. Hago lo mismo con el otro. Lo voy cubriendo por completo de silicona para imitar las grietas de las ramas. Voy aplicando silicona y con la misma punta caliente de la pistola voy repartiéndola por todo el palito y así irá quedando unos surcos que luego hará simulación de grietas. Lo pinto de marrón oscuro. Con marrón claro a pincel seco saco la profundidad. Y ya tengo aquí sus 2 bracitos terminados. Llega el momento final, el montaje del muñequito. La base para que el muñeco se mantenga de pie la he hecho de cartón y la he cubierto toda con bolitas de Porexpan y cola de carpintero, como hice con el centro de mesa navideño que hice en el vídeo anterior, que os lo dejaré al final de este vídeo. Coloco el gorrito y lo pego con silicona.
coloco los ojitos. Ahora su naricita. Ya va tomando vida. Por último, su boquita sonriente. ¡Ay! La bufanda, que no falte para que esté bien calentito. Ahora le ponemos sus botones. 1, 2 y 3. Y por último, y no menos importante, sus bracitos. Aquí coloco uno y aquí le pondré el otro. Y bueno, mi gente rechula, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y me comentéis qué os pareció el tutorial de hoy. Apoyen este vídeo con vuestros likes y denle muchísimo amor compartiéndolo para que pueda llegar el vídeo a otras personitas que le puedan interesar este video tutorial. Suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Aquí podéis ver la nieve de su base, hecha con bolitas de Pore Pan y cola blanca. Esta otra imagen con sus lucecitas LED cálidas. Hola, soy Olaf. Me gustan los abrazos calentitos. Y esta otra con el tintineo de sus luces. Y bueno, mi familia rechulona, me despido ya por hoy, os mando muchísimos besitos y abrazazos enormes y nos vemos en el próximo vídeo.